En el opulento salón dorado de una finca privada en las colinas de Marbella, el aire estaba cargado con el aroma del coñac caro y la moralidad en decadencia. En el centro, sobre una plataforma de caoba iluminada por un único foco, se encontraba Sofía. Tenía 19 años y su inocencia era el lote más codiciado en una subasta clandestina que no traficaba con antigüedades, sino con destinos humanos. El miedo, frío y paralizante, se aferraba a sus huesos, pero en el fondo de sus ojos oscuros ardía un fuego indomable, un desafío mudo a los rostros impasibles que la tasaban desde la penumbra. El martillo del subastador se alzó, su eco una sentencia a punto de caer, sellando un futuro que ella nunca eligió y del que no había escapatoria posible. Pero lo que sucedió en ese instante lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué un solo gesto puede desatar una guerra. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para que juntos descubramos el precio de la redención. Sofía no era una mujer nacida para este mundo de sombras y poder, era una estudiante de arte, una joven cuya vida transcurría entre lienzos, el olor trementina y los sueños modestos de una existencia tranquila en Málaga. Su dignidad era una coraza silenciosa, forjada en la soledad y la pérdida temprana de sus padres, lo que la había obligado a madurar antes de tiempo. Ahora, esa misma fortaleza se convertía en su única defensa en un escenario donde su humanidad había sido despojada, reducida a un número y un precio inicial. Su vulnerabilidad no residía en su fragilidad física, sino en la pureza de un alma que se negaba a quebrarse ante la más absoluta depravación. El ambiente a su alrededor era una sinfonía sensorial de opresión. El murmullo de las voces masculinas, graves y autoritarias, se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal y el suave rasgueo de un arpa en un rincón. Una melodía macabramente bella que contrastaba con la brutalidad del momento. Los reflejos dorados de las lámparas de araña danzaban sobre las paredes de estuco y los suelos de mármol, creando una jaula de lujo que la asfixiaba. Podía sentir el peso de cientos de miradas sobre su piel, miradas que no veían a una persona, sino un objeto de deseo, un trofeo para añadir a una colección de poder y caprichos. A pesar del terror que amenazaba con consumirla, una extraña lucidez se apoderó de su mente. No lloró, ni suplicó. En su lugar, mantuvo la cabeza alta, su mirada recorriendo lentamente la sala con una intensidad que desarmaba. Era un acto de rebelión silenciosa, una afirmación de su existencia más allá de aquella plataforma. En cada rostro que observaba buscaba una fisura, un atisbo de humanidad, pero solo encontraba el vacío de la codicia y el aburrimiento de hombres que lo tenían todo y por tanto no valoraban nada. Su sentido de la justicia, tan arraigado en su ser, se convertía en una rabia sorda y contenida. Esa entereza no era nueva. Procedía de una vida de pequeñas batallas libradas en silencio, cuidar de su abuela enferma, trabajar en empleos precarios para pagar sus estudios, enfrentarse a la indiferencia de un mundo que rara vez se detiene a mirar a los invisibles. Había aprendido que la integridad no se negocia y que la fuerza no se mide en gritos, sino en la capacidad de resistir cuando todo empuja a rendirse. Esa era la luz que emanaba de ella, una pureza forjada en la adversidad, un faro de decencia en un océano de corrupción que estaba a punto de atraer la atención de la oscuridad más profunda. De repente, una corriente de aire frío recorrió la sala, como si una puerta al infierno se hubiera entreabierto. El murmullo de las pujas vaciló, y un silencio denso y pesado comenzó a extenderse desde el palco más oscuro, un rincón envuelto en sombras donde la luz no se atrevía a entrar. Sofía sintió un cambio en la atmósfera, una tensión palpable, que no provenía del miedo colectivo, sino de una única y abrumadora presencia. Una mirada, distinta a todas las demás, se posó sobre ella. No era lasciva ni cruel, era analítica, antigua y cargada con el peso de un poder absoluto. El peligro acababa de cambiar de rostro.
Antes de aquella noche en Marbella, el mundo de Sofía olía a café quemado y a la humedad de las calles de Málaga al amanecer. Su vida era un lienzo pintado en tonos grises, una rutina silenciosa marcada por el trayecto en un autobús abarrotado, donde los rostros anónimos eran un reflejo de su propia invisibilidad. Cada mañana, el sol que doraba la alcazaba parecía burlarse de su existencia confinada a la sombra. Trabajaba como camarera en una cafetería del centro histórico, un local con más pretensiones que encanto, donde su dignidad era puesta a prueba a diario. Su uniforme, un delantal almidonado que nunca permanecía limpio, era el símbolo de una identidad prestada, una armadura frágil contra un mundo que solo la veía como una pieza funcional, fácilmente reemplazable y carente de sueños. La opresión que la ahogaba tenía un nombre y un rostro. El señor Morales, el gerente del local, un hombre de sonrisa condescendiente y mirada aceitosa que medía el valor de sus empleados por su grado de sumisión. Sus comentarios, velados de una falsa amabilidad, eran pequeñas cuchilladas que Sofía aprendió a ignorar, apretando la mandíbula y concentrándose en el tintineo de las tazas. La presión no era solo laboral, era un cerco invisible que la mantenía atrapada y carecía de escape. Cada moneda ganada tenía un destino ineludible: el alquiler de un modesto piso en el barrio de la Trinidad y las medicinas de su abuela, la única familia que le quedaba, cuya respiración frágil era el metrónomo que marcaba el ritmo de sus sacrificios. Su hogar no era un refugio, sino una extensión de sus responsabilidades. El olor a desinfectante se mezclaba con el de los guisos sencillos que preparaba por la noche, y el silencio solo era roto por la tos seca de su abuela desde el dormitorio contiguo. En ese pequeño universo de cuidados y deudas, Sofía había renunciado a su juventud. Mientras otras chicas de su edad hablaban de exámenes, viajes y amores de verano, ella aprendía a descifrar facturas médicas y a negociar plazos con el farmacéutico. Su soledad era una compañera constante, una presencia densa que se sentaba a su lado mientras estudiaba hasta la madrugada, intentando no perder el hilo de una vida que sentía que nunca le pertenecería del todo. Pero en un rincón de su minúscula habitación, junto a una ventana que daba a un patio interior, existía otro mundo. Allí, el olor a trementina y a óleo lo impregnaba todo. Sus lienzos eran su única vía de escape, el territorio donde su alma podía respirar. No pintaba paisajes soleados ni marinas vibrantes, pintaba rostros anónimos que encontraba en el autobús, miradas cargadas de historias no contadas, manos ajadas por el trabajo. Era su forma de devolverles la dignidad que el mundo les negaba, de buscar la belleza en la resistencia silenciosa. Esos retratos eran un diario íntimo de su empatía, la prueba de que, a pesar de la dureza de su realidad, su capacidad para ver más allá de la superficie permanecía intacta. La presión económica era una soga que se apretaba un poco más cada mes. Las deudas heredadas de la enfermedad de sus padres, sumadas a los gastos actuales, formaban una montaña que parecía insuperable. Los sobres con membretes de banco se acumulaban en la mesa de la entrada, recordatorios constantes de su fragilidad. Esta vulnerabilidad era su secreto mejor guardado, una herida que ocultaba tras una fachada de serenidad y eficiencia. Nadie en su trabajo, ni siquiera su abuela, conocía la magnitud real de su desesperación. Vivía en un estado de alerta permanente, calculando cada céntimo, sabiendo que cualquier imprevisto, cualquier pequeño error podría hacer que todo su precario mundo se derrumbara. La vida de Sofía era una dualidad constante. Por fuera era la chica eficiente y callada que servía mesas con una sonrisa educada, la nieta abnegada que nunca se quejaba. Por dentro era una artista que soñaba con la luz de Soloya mientras vivía atrapada en las sombras de Goya. Anhelaba la libertad de mancharse las manos de pintura, de dedicar sus días a la creación, pero la supervivencia le exigía una disciplina casi militar. Esta lucha interna la estaba vaciando lentamente, erosionando su esperanza. A veces, mientras limpiaba una mesa, su mirada se perdía en la calle, observando a los turistas, a las familias, y se preguntaba en qué momento su camino se había desviado tanto del de los demás. El uniforme que vestía a diario era un recordatorio simbólico de su jaula. Era 2 tallas más grande, descolorido por los lavados y olía a una mezcla de café y resignación. Cada mañana al ponérselo sentía que se despojaba de sí misma para convertirse en la empleada número 7.
El reloj de la pared de la cafetería era su enemigo, sus manecillas se movían con una lentitud tortuosa, marcando horas que parecían eternas. Cada segundo era una gota de su vida que se escurría en un trabajo que no solo la agotaba físicamente, sino que también intentaba apagar la luz de su espíritu con su monótona y opresiva rutina. Su sentido de la justicia, aunque silenciado, ardía en su interior. Lo demostraba en pequeños gestos, defendiendo a una compañera más joven de las reprimendas injustas del señor Morales, compartiendo sus propinas con el personal de cocina, o simplemente ofreciendo una palabra amable a los clientes habituales, que como ella, parecían llevar el peso del mundo sobre sus hombros. No podía cambiar el sistema, pero se negaba a formar parte de su crueldad. Estos actos de decencia eran su forma de rebelión, la afirmación de que, aunque su cuerpo estuviera al servicio de otros, su alma seguía siendo innegociablemente suya. Una tarde de jueves, la humillación llegó a su punto álgido. Un cliente importante, amigo del señor Morales, derramó deliberadamente una copa de vino sobre ella, culpándola con una risa burlona. En lugar de defenderla, su jefe la reprendió en público, descontándole el coste de la limpieza del uniforme de su ya exiguo salario. Sofía no dijo nada. Simplemente recogió los cristales del suelo con la mirada vacía y el corazón latiendo con una rabia fría y lúcida. Esa noche, por primera vez, sintió que algo dentro de ella se había roto. La suma de todas las injusticias se había vuelto insoportable, dejándola expuesta y peligrosamente vulnerable. Al salir del trabajo, mucho después del cierre, la calle estaba desierta y bañada por la luz anaranjada de las farolas. Caminaba con los hombros caídos, sintiendo el frío de la tela húmeda pegada a su piel y el amargo sabor de la impotencia en la boca. Fue en ese momento de máxima fragilidad, en un callejón oscuro que usaba como atajo, cuando una furgoneta negra se detuvo a su lado sin hacer ruido. No hubo gritos ni forcejeos. Solo unas manos firmes que la sujetaron, y un paño sobre su rostro con un olor químico y dulce. El mundo de Málaga, con sus opresiones cotidianas y sus sueños rotos, se desvaneció, dando paso a una oscuridad mucho más profunda y aterradora. En el palco más oscuro, oculto tras un velo de sombras y respeto temeroso, un hombre observaba la degradación con una quietud depredadora. No participaba en la puja. Su presencia era suficiente para alterar el equilibrio de poder en la sala. Era Javier el Sombra Reyes, una leyenda susurrada en los círculos donde la ley no se atrevía a entrar. Vestía un traje de un negro tan profundo que parecía absorber la escasa luz que llegaba a su rincón. A su lado, dos figuras inmóviles, sus guardaespaldas, eran extensiones de su propia voluntad silenciosa. El coñac en su copa permanecía intacto, su mano descansando sobre el cristal con una calma que desmentía la tormenta que habitaba en su interior. Su rostro era un mapa de control y severidad, cincelado por decisiones que costarían el alma a hombres menores. Sin embargo, había algo en la forma en que su mirada se detenía, una profundidad que sugería un pasado violento y heridas que ninguna fortuna podría sanar. No era la crueldad lo que definía su poder, sino una disciplina férrea y un código de honor arcaico y brutal que aplicaba con la precisión de un cirujano. En un mundo de excesos y caos, él era un baluarte de orden implacable. El respeto que inspiraba no nacía del dinero, sino del miedo a la certeza de sus acciones. Un hombre que hablaba poco, porque su mirada lo decía todo, y lo que decía era siempre definitivo. Cuando el martillo del subastador se alzó para el golpe final, sellando el destino de Sofía, los ojos de Javier se estrecharon. Hasta ese momento, ella había sido solo una pieza más en el tablero de la depravación humana, que él observaba con frío desdén. Pero en ese instante, bajo la luz cruda del foco, vio algo más. No vio su miedo, sino la llama de desafío que ardía en sus ojos. Vio una entereza que no pertenecía a ese lugar, una pureza que era una afrenta directa a la corrupción que lo rodeaba. En su postura, en la forma en que mantenía la cabeza alta, reconoció un eco de una integridad que él mismo había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar del poder. Esa visión, la de una dignidad inquebrantable en el epicentro de la humillación, actuó como un catalizador en su alma adormecida.
Para él, la subasta dejó de ser un espectáculo de la decadencia ajena y se convirtió en una ofensa personal. Aquella chica no era una víctima suplicante, era un faro de resistencia silenciosa, y ese valor era algo que su código, por retorcido que fuera, le obligaba a respetar. El mundo que él gobernaba tenía reglas, y una de ellas, no escrita pero fundamental, era que ciertas líneas no debían cruzarse. Ponerle un precio a un espíritu indomable era una de ellas. La indiferencia helada que lo caracterizaba comenzó a resquebrajarse, dando paso a una furia fría y decidida. Con una fluidez que desmentía su imponente figura, Javier se puso en pie. El simple movimiento fue suficiente para que un silencio sepulcral cayera sobre la sala. Las pujas murieron en los labios de los hombres poderosos, sus rostros girando hacia la oscuridad del palco con una mezcla de temor y asombro. Él no necesitaba alzar la voz ni hacer un gesto ostentoso. Su sola intención era una fuerza tangible que se extendió por el salón dorado, una onda de autoridad que paralizó a todos. El subastador, con el martillo suspendido en el aire, palideció, comprendiendo que acababa de cometer un error que podría costarle mucho más que su comisión. Descendió de su palco con pasos mesurados y firmes. El sonido de sus zapatos de cuero sobre el mármol era el único ruido en la estancia, cada pisada un eco de juicio final. La multitud se apartó a su paso como las aguas de un mar temeroso, creando un pasillo para él. No miró a nadie, sus ojos fijos en la plataforma, en la figura de Sofía. Mientras se acercaba, la luz reveló una finísima cicatriz blanca que surcaba su ceja izquierda, el único vestigio visible de las batallas que lo habían forjado. Era un recordatorio sutil de que su control impecable había nacido de la violencia más pura. La tensión en la sala era tan densa que se podía sentir en la piel. Se detuvo al pie de la plataforma, a escasos metros de ella. Por primera vez, Sofía pudo verlo con claridad. Era más joven de lo que su reputación sugería, pero sus ojos parecían contener la sabiduría y el cansancio de varias vidas. Su mirada no era posesiva ni lasciva como las demás, era intensa, analítica y extrañamente casi protectora. En ese instante, bajo el peso de esa mirada, el miedo de Sofía cambió de naturaleza. Ya no era el terror a la humillación o al futuro incierto, era un miedo más primario, el que se siente ante una fuerza de la naturaleza, algo tan peligroso como ineludible. Sintió algo más, una corriente subterránea que no supo nombrar, un reconocimiento involuntario. Javier alzó la vista hacia el subastador que seguía paralizado. Su voz, cuando finalmente habló, no fue más que un susurro grave, pero resonó en el silencio absoluto con la fuerza de un trueno. «La subasta ha terminado», dijo, con una calma que helaba la sangre. Sus palabras no admitían réplica, eran una declaración de hechos, una ley promulgada en ese mismo instante. Luego, su mirada volvió a Sofía, y con una suavidad que contrastaba brutalmente con la atmósfera, añadió: «Ella no está en venta». No había ira en su tono, solo una finalidad inquebrantable, como si estuviera corrigiendo un error fundamental en el orden del universo. El impacto de sus palabras fue total. Un murmullo ahogado recorrió la sala, una mezcla de incredulidad y pánico. Nadie se atrevió a desafiarlo. El poder de Javier no residía en la amenaza explícita, sino en la certeza de las consecuencias. Ignorando por completo al resto de la concurrencia, extendió una mano hacia Sofía. No era una invitación, sino un ancla, una oferta de salida de ese infierno personal. Era un gesto cargado de una autoridad tranquila, que le ofrecía una única elección: permanecer en su jaula dorada o seguir al hombre que encarnaba la oscuridad misma. El mundo contuvo la respiración, esperando su decisión. Sin dudarlo, Sofía aceptó su mano. El contacto de su piel con la de él fue breve, pero dejó una impresión eléctrica, una mezcla de frío control y un calor subyacente.
Mientras él la ayudaba a bajar de la plataforma, el aura de poder que lo rodeaba se convirtió en un escudo para ella. Salieron de la sala en silencio, dejando tras de sí un vacío de poder y un centenar de preguntas sin respuesta. Aunque ya no estuviera físicamente allí, la presencia de Javier Reyes permanecía en el aire, un eco imborrable de su voluntad. Para Sofía, el terror no había desaparecido, simplemente había cambiado de dueño, y su destino ahora estaba atado al del hombre más peligroso de la Costa del Sol. La vida después de la subasta se materializó en un ático con vistas al Mediterráneo, un espacio de paredes de cristal, muebles de diseño minimalista y un silencio tan absoluto que dolía. Era una jaula dorada, exquisita y asfixiante. Javier le había proporcionado todo lo que el dinero podía comprar, ropa de marca que ella nunca se pondría, comida gourmet que apenas probaba y los materiales de arte más caros que jamás había soñado. Sin embargo, le había arrebatado lo único que valoraba, su libertad. Cada amanecer, el sol que se derramaba sobre el mar parecía una burla a su confinamiento, un recordatorio de que el mundo seguía girando mientras el suyo se había detenido en una lujosa sala de espera, aguardando un veredicto que no entendía. Javier no la visitaba con frecuencia, pero su presencia lo impregnaba todo. Aparecía sin previo aviso, un espectro vestido de negro que se movía por el apartamento con una familiaridad que a ella le erizaba la piel. Sus encuentros eran breves, casi transaccionales. Él le preguntaba si necesitaba algo, su voz un murmullo grave que nunca revelaba emoción alguna. Ella siempre respondía con un monosílabo, la mirada fija en un punto distante, negándose a mostrar la vulnerabilidad que él parecía buscar. En esos momentos, la tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Él, el dueño de su destino, y ella, la prisionera que se negaba a doblegarse. Cada silencio era una batalla por el control, que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. En un intento desesperado por reclamar una parte de sí misma, Sofía comenzó a pintar. Al principio sus manos temblaban, incapaces de trazar una línea firme. El recuerdo de las miradas lascivas en la subasta era un veneno que paralizaba su creatividad. Pero la necesidad de expresarse era más fuerte que el miedo. Desempaquetó los lienzos y los óleos que él le había proporcionado, y en lugar de pintar la belleza del paisaje que se extendía ante ella, comenzó a plasmar las sombras de su nueva realidad. Pintaba jaulas, rostros sin ojos, figuras atrapadas tras cristales. Su arte se convirtió en su única forma de rebelión, un diario visual de su cautiverio que dejaba a la vista de su carcelero. Un día, mientras ella estaba absorta en su trabajo, lo sintió entrar. No se giró, siguió mezclando un tono gris plomizo en su paleta, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Él se detuvo detrás de ella, su sombra proyectándose sobre el lienzo. Permaneció allí durante varios minutos, en un silencio tan denso que Sofía podía oír su propia respiración. Esperaba una crítica, una orden, cualquier cosa. En su lugar, él solo dijo una palabra, casi un susurro: impresionante. No había juicio en su tono, sino una extraña nota de entendimiento, como si en las sombras del cuadro había reconocido una parte de su propia oscuridad. Esa palabra, tan inesperada, fue la primera fisura en el muro de odio que ella había construido a su alrededor. Los encuentros comenzaron a volverse más frecuentes, orquestados por él con una sutileza calculada. Una tarde, ella lo encontró en la inmensa biblioteca del ático, leyendo un libro de historia del arte. Él le habló de Goya, de la oscuridad en sus pinturas negras, de cómo la belleza a veces nace del sufrimiento más profundo. Sofía escuchaba en silencio, dividida entre el desprecio por su cinismo y una incipiente fascinación por la mente compleja que se escondía tras la fachada de monstruo. Estaba empezando a ver al hombre detrás del mito, un hombre culto, solitario y atormentado por demonios que ella solo podía intuir. El miedo no desaparecía, pero ahora estaba teñido de una peligrosa curiosidad. Él, por su parte, luchaba una batalla interna aún más feroz. La pureza de Sofía, su negativa a ser quebrantada, era un desafío a todo su universo. En ella veía un reflejo de la inocencia que él había aniquilado en sí mismo hacía décadas. Observarla pintar, verla crear vida y emoción en un lienzo en blanco, era a la vez un bálsamo y un tormento. Se descubría a sí mismo buscando excusas para estar cerca de ella, para respirar el mismo aire, atraído por una luz que sabía que no merecía,
pero que anhelaba con una desesperación que lo aterraba. Protegerla se había convertido en una obsesión, pero el verdadero peligro ya no venía de fuera, venía del deseo de acercarse a ella, de corromperla con su propia oscuridad. La tensión física entre ellos crecía con cada encuentro, sutil pero innegable. Era un roce accidental de manos cuando él le pasaba un libro, la forma en que sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, la conciencia de la proximidad de sus cuerpos en el espacio confinado de un ascensor. Sofía sentía el calor que emanaba de él, una energía controlada y letal que la hacía sentir a la vez protegida y en peligro. Él, acostumbrado a que el mundo se encogiera a su paso, se encontraba midiendo sus movimientos, consciente del efecto que su poder físico tenía sobre ella. Era un baile silencioso y peligroso, una danza de atracción y repulsión en la que cada paso los acercaba más al abismo. Una noche, una tormenta feroz azotó la costa, y un rayo provocó un apagón en todo el edificio. La oscuridad total y el rugido del viento sumieron a Sofía en un pánico ciego, transportándola de nuevo a la furgoneta en la que fue secuestrada. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que pudiera reprimirlo. Casi al instante sintió la presencia de Javier a su lado. No encendió una luz, simplemente se quedó allí, su silueta apenas visible contra el relámpago que iluminaba el cielo. «Estás a salvo», dijo, su voz una calma sólida en medio del caos. No la tocó, pero su cercanía era un ancla, y por primera vez su presencia no le provocó miedo, sino un extraño y confuso consuelo. A la mañana siguiente, él la llevó a un lugar inesperado. Condujo su coche blindado hasta un pequeño taller de restauración de arte en el casco antiguo de Málaga, un lugar que olía a madera vieja, barniz y tiempo. Dentro, un anciano de manos manchadas de pintura trabajaba con delicadeza sobre un retablo del siglo XIX. «Este es el maestro Velasco», dijo Javier. «Él me enseñó a apreciar lo que el tiempo y la violencia dañan y a entender el valor de lo que puede ser restaurado». Era la primera vez que compartía algo personal, una pieza de su pasado. Sofía observó al anciano trabajar y por un momento vio a Javier no como un jefe de la mafia, sino como el niño que una vez aprendió a amar el arte. La visita al taller la desestabilizó por completo. El hombre que la mantenía prisionera era el mismo que financiaba la restauración de la belleza, el que hablaba de Goya con pasión y respetaba el trabajo de un anciano artesano. Su mundo, antes dividido en un blanco y negro moralmente claro, se estaba disolviendo en una infinita gama de grises. Empezó a preguntarse sobre la cicatriz de su ceja, sobre las pesadillas que a veces oía reprimir a través de las paredes, sobre el peso que cargaba en su mirada. El miedo a su poder seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una incipiente empatía hacia el hombre atrapado dentro del monstruo. Javier sintió el cambio en ella. Su desafío silencioso se estaba transformando en una observación inquisitiva. Podía sentir sus ojos sobre él cuando pensaba que no se daba cuenta, intentando descifrarlo. Esta nueva dinámica era aún más peligrosa. La resistencia de ella era algo que podía manejar. Su comprensión, en cambio, amenazaba con derribar las murallas que había construido alrededor de su corazón. Permitir que alguien viera más allá de él sombra era una debilidad que no podía permitirse. La necesidad de alejarla se hizo tan fuerte como la de mantenerla cerca, un dilema que lo estaba partiendo en dos. Para poner a prueba sus propios límites, la llevó a una cena de negocios. Fue en un restaurante exclusivo, cerrado al público, un nido de serpientes donde los acuerdos se sellaban con sonrisas falsas y amenazas veladas. Sofía, vestida con un sencillo vestido negro que él había elegido, se sentía como un canario en una jaula de lobos. Se mantuvo en silencio a su lado, observando cómo Javier dominaba la mesa sin alzar la voz, su autoridad una fuerza invisible pero aplastante. Vio el miedo y respeto en los ojos de los otros hombres y comprendió la verdadera magnitud del mundo al que él pertenecía. Era un mundo de poder absoluto y ella estaba en su epicentro. Durante la cena, uno de los socios de Javier, un hombre de sonrisa reptiliana llamado Ricardo Vargas, dejó que su mirada se posara en Sofía durante demasiado tiempo. Hizo un comentario insinuante, enmascarado como un cumplido, sobre su belleza.
La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. Javier no reaccionó visiblemente. Siguió con su conversación como si no hubiera oído nada, pero Sofía vio un cambio imperceptible en sus ojos, un endurecimiento del acero, una promesa de violencia contenida que le heló la sangre. Entendió que una línea invisible había sido cruzada y que las consecuencias serían inevitables. La tensión física entre ellos alcanzó su punto álgido esa noche. Estaba sentada junto a un hombre que representaba todo lo que despreciaba: la violencia, la corrupción, el poder obtenido a través del miedo. Sin embargo, en ese ambiente hostil, su presencia era la única que la hacía segura. Se odiaba a sí misma por esa contradicción, por la extraña lealtad que empezaba a sentir hacia su captor. El fascino por su complejidad luchaba contra el miedo a su naturaleza. Se dio cuenta de que ya no solo temía a su mundo, temía el efecto que él estaba teniendo en ella, la forma en que estaba desdibujando sus certezas morales. De regreso al ático, el silencio en el coche era más pesado que nunca. La ciudad pasaba como un borrón de luces tras las ventanillas tintadas. Sofía podía sentir la furia controlada que emanaba de Javier. No era por ella, sino por la ofensa, por el desafío a su autoridad. Cuando llegaron al aparcamiento subterráneo del edificio, él apagó el motor y se quedaron en la oscuridad, solo iluminados por las luces de emergencia. Se giró hacia ella, su rostro una máscara de sombras. «Nadie vuelve a hablarte así», dijo, su voz baja y cargada de una finalidad aterradora. «Nadie». No era una promesa, era una sentencia. La amenaza latente de esa cena se materializó días después. Mientras Javier estaba fuera en una reunión, el sistema de seguridad del ático fue desactivado. Sofía estaba en el estudio cuando escuchó el suave clic de la puerta principal abriéndose. El pánico la invadió, frío y paralizante. Dos hombres, desconocidos pero con la misma aura de peligro que había sentido en el restaurante, entraron en el apartamento. No dijeron nada, simplemente avanzaron hacia ella. Uno de ellos sonrió, la misma sonrisa reptiliana de Ricardo Vargas. «El Sombra te envía un regalo», dijo uno, su voz burlona, «pero a nosotros nos gusta jugar con sus cosas primero». Justo cuando uno de los hombres extendía la mano para agarrarla, la puerta del ascensor privado se abrió con un silbido. Javier apareció en el umbral, su rostro desprovisto de toda emoción, lo que lo hacía aún más aterrador. No había sorpresa en su mirada, solo una certeza helada. Los intrusos se quedaron paralizados, el color desapareciendo de sus rostros. Lo que sucedió a continuación no fue una pelea, fue una ejecución. Javier se movió con una velocidad y una precisión letales, una coreografía de violencia brutal que dejó a los dos hombres inconscientes en el suelo en cuestión de segundos. El sonido de huesos rompiéndose resonó en el silencio del lujoso apartamento. Sofía lo había observado todo, inmóvil, con la espalda pegada a la pared. El miedo era tan intenso que no podía respirar. Cuando todo terminó, Javier se quedó de pie en medio de la sala, con los nudillos ensangrentados, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Se giró lentamente hacia ella, y en sus ojos no había triunfo, sino un profundo y oscuro dolor. La había salvado de nuevo, pero para hacerlo le había mostrado la cara más cruda de su monstruosidad. Él había cruzado el abismo para protegerla, y al hacerlo los había arrastrado a ambos a una oscuridad de la que ya no había escapatoria. El aire, espeso y metálico, olía a sangre y a la adrenalina de la violencia recién desatada. Los cuerpos de los intrusos yacían en el suelo de mármol como marionetas rotas, un testamento brutal de la furia contenida de Javier. Él permanecía de pie en el centro de la devastación, no como un vencedor, sino como el epicentro de un terremoto que acababa de arrasarlo todo. Su respiración era la única banda sonora en el silencio sepulcral, un ritmo áspero que delataba el esfuerzo por recuperar el control férreo que lo definía. Sofía, con la espalda pegada a la pared, sentía las vibraciones de su propia existencia temblando. No apartó la mirada. Por primera vez no vio al monstruo en su acto más primitivo, sino la desolación que venía después, el vacío que dejaba la tormenta al pasar. Javier se giró lentamente hacia ella, su rostro una máscara impasible, pero en el fondo de sus ojos oscuros se agitaba un torbellino de autodesprecio.
Esperaba su grito, sus lágrimas, su repulsión. Era la reacción lógica, la que merecía, la que siempre había provocado para mantener al mundo a una distancia segura. Se preparó para el veredicto de su miedo, la confirmación de que él era veneno, una oscuridad de la que ella, un ser de luz, debía huir. Estaba a punto de ordenarle que se fuera, que se encerrara en su habitación y olvidara lo que acababa de presenciar, pero las palabras murieron en su garganta. Porque ella no retrocedió, no gritó, hizo algo mucho más aterrador, dio un paso hacia él, adentrándose voluntariamente en el corazón de la carnicería que él había creado para protegerla. El movimiento de Sofía fue vacilante al principio, pero luego firme. Sus ojos no estaban fijos en los hombres caídos ni en la destrucción a su alrededor. Estaban clavados en él, en una sola parte de él, su mano derecha, de la que goteaba sangre sobre el impecable suelo blanco. Atravesó la sala con una determinación silenciosa que desafiaba toda lógica y todo instinto de supervivencia. No había miedo en su rostro, sino una extraña y profunda concentración, como si en ese momento solo existieran ellos dos y la herida que los conectaba. Al acercarse, el olor a sangre se intensificó, pero ella no flaqueó. Su transgresión no fue un grito, sino un acto de compasión imposible. Se detuvo justo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la energía contenida de la violencia que aún vibraba en sus músculos. Javier se mantuvo rígido, una estatua de granito sorprendida por un gesto que su mundo no contemplaba. La compasión era una moneda sin valor en su reino, una debilidad que se castigaba con la muerte. Y sin embargo, ella estaba allí, ofreciéndola sin reservas. Sofía alzó una mano temblorosa, no para defenderse, sino para alcanzar la suya. Con una delicadeza que era casi dolorosa, tomó su mano herida entre las suyas. El contacto fue una descarga eléctrica, la suavidad de su piel contra la brutalidad de sus nudillos rotos y ensangrentados. Un acto de fe en medio del infierno. En ese instante, el tiempo se detuvo. El mundo exterior, con sus sirenas lejanas y sus reglas morales, dejó de existir. Al sentir el toque de ella, algo ancestral se quebró dentro de Javier. El código que lo había mantenido vivo, el que exigía distancia, control y una soledad impenetrable, se hizo añicos. Por primera vez en décadas, permitió que alguien traspasara sus defensas, que tocara no solo su piel, sino la herida invisible que su violencia dejaba en su alma. La miró a los ojos y vio, no a una cautiva aterrorizada, sino a la única persona que, tras presenciar su peor versión, no había huido. Vio una fuerza que no entendía y una aceptación que no creía merecer. En ese momento se sintió más expuesto que si estuviera desarmado ante un ejército. Sofía, por su parte, sintió el temblor que recorrió el cuerpo de él, un espasmo casi imperceptible que delataba la batalla que se libraba en su interior. Sosteniendo su mano, no sintió repulsión, sino una conexión trágica y profunda. Vio la verdad que se escondía tras la leyenda de el Sombra. No era un monstruo que disfrutaba de la violencia, sino un hombre condenado a usarla, un guardián de un reino oscuro que lo estaba consumiendo desde dentro. La sangre que manchaba sus manos no solo pertenecía a sus enemigos, era también una parte de sí mismo que moría con cada golpe. Entendió que su mayor prisión no era aquel ático, sino la reputación que él mismo había forjado para sobrevivir. Una jaula de miedo y soledad mucho más terrible que la suya. Sin decir una palabra, ella lo guió hacia el baño. Su gesto era firme, una autoridad nacida de la pura necesidad del momento. Él la siguió, dócil por primera vez en su vida, desarmado no por una amenaza, sino por un acto de cuidado. La escena era surrealista. La chica que había sido secuestrada y subastada ahora curaba las heridas de su salvador y captor, mientras los cuerpos de sus agresores yacían en la sala contigua. En el aséptico espacio del baño, bajo la luz blanca y fría, ella abrió el botiquín. Sus movimientos eran precisos y tranquilos mientras limpiaba los cortes con antiséptico. Él no apartó la mirada, observando su rostro concentrado, memorizando cada detalle, cada gesto de una ternura que creía extinta en el universo. El escozor del desinfectante era un dolor físico y limpio que lo anclaba a la realidad, pero el verdadero ardor estaba en su pecho.
Cada toque de ella era a la vez un bálsamo y una quemadura. Mientras le vendaba la mano con una gasa blanca, el contraste entre la pureza del vendaje y la naturaleza de la herida era un símbolo de su relación imposible. Ella estaba intentando sanar una pequeña parte de la violencia que él encarnaba, un gesto tan inútil como sublime. Cuando terminó, sus manos se quedaron sobre las de él por un instante. En ese silencio, se miraron, y la barrera final entre ellos se disolvió. Ya no eran el monstruo y su prisionera. Eran dos almas marcadas, unidas por un acto de violencia y redimidas por un instante de gracia. Javier alzó su mano libre, la que no estaba herida, y con una lentitud infinita rozó la mejilla de Sofía con el dorso de sus dedos. El contacto fue tan ligero como el ala de una mariposa, un gesto de una reverencia casi sagrada. Era una pregunta, una disculpa y una despedida, todo en uno. En sus ojos, ella vio una vulnerabilidad tan profunda que le cortó la respiración. Vio al hombre que podría haber sido en otro mundo, en otra vida. Él vio en los de ella el reflejo de una bondad que lo absolvía y lo condenaba al mismo tiempo. Sabía que para mantenerla a salvo, para preservar esa luz que tanto anhelaba, tendría que alejarla de sí mismo. Protegerla significaba, en última instancia, perderla. Retiró la mano como si el contacto le quemara, dando un paso atrás y rompiendo el hechizo. El silencio que cayó entre ellos era diferente ahora, cargado con el peso de todo lo no dicho, de todo lo que acababa de nacer y ya estaba sentenciado. El sonido de sus hombres llegando para limpiar el desastre en la otra habitación fue una intrusión del mundo real, un recordatorio brutal de quién era él y dónde estaban. Nada volvería a ser como antes. Él había roto su código al dejarla entrar, y ella había transgredido los límites de la moral al encontrar humanidad en él. En medio del lujo y la muerte, ambos habían cruzado una línea invisible y ahora se encontraban solos en un territorio nuevo del que ninguno sabía cómo escapar. La noche siguiente, el silencio fue reemplazado por la eficiencia fría de hombres que no hacían preguntas. Vestidos con monos oscuros, limpiaron los restos de la violencia con una pericia deshumanizada, borrando cada mancha de sangre, cada prueba de la brutalidad que había tenido lugar. Javier supervisó la operación desde el umbral, su rostro de nuevo una máscara de granito impenetrable. No la miró ni una sola vez. El hombre que había dejado entrever su alma herida había desaparecido, y en su lugar estaba el Sombra, un estratega calculador que contenía un desastre. Para él, el momento de transgresión había terminado. Ahora comenzaba la era de las consecuencias. Sofía lo observó desde la distancia, sintiendo cómo un muro de cristal, invisible pero infranqueable, se alzaba entre ellos, devolviéndola a su condición de pieza en un tablero que él controlaba por completo. A la mañana siguiente, el ático se había transformado. Ya no era una jaula dorada, sino una fortaleza. Dos nuevos guardaespaldas, de rostros tan inexpresivos como las paredes, se apostaron discretamente en el vestíbulo. Su presencia era un recordatorio constante de que el peligro que la había alcanzado una vez seguía acechando fuera. Pero también era una nueva forma de confinamiento. Javier ya no aparecía. Sus instrucciones llegaban a través de una empleada de servicio que hablaba con un respeto temeroso, sus mensajes breves y funcionales. La comida estaba servida, el sastre vendría a tomarle medidas, un nuevo lote de lienzos había llegado. Él la había envuelto en un capullo de seguridad y lujo, pero al hacerlo, la había aislado por completo, dejándola sola con el eco de una intimidad que ahora parecía un sueño febril y peligroso. Mientras Sofía vivía en una quietud forzada, el mundo de Javier ardía en una guerra silenciosa. La muerte de los hombres de Ricardo Vargas no había sido un simple acto de defensa, había sido una declaración de poder, una afrenta que el clan rival no podía ignorar. En las sombras de la Costa del Sol se movían las piezas de una venganza inminente. Javier se sumergió por completo en esa oscuridad, anticipando cada movimiento, reforzando alianzas y eliminando amenazas con una crueldad metódica. Cada decisión que tomaba, cada orden que susurraba por un teléfono encriptado, era un paso más para alejar el conflicto de ella.
Estaba construyendo un cortafuego con las almas de sus enemigos, y el precio de la seguridad de Sofía era su propia inmersión en el infierno que siempre había gobernado. Los días se convirtieron en un lienzo monótono, pintado con los colores de la soledad. Sofía pasaba horas junto a los inmensos ventanales, observando cómo la lluvia trazaba caminos efímeros sobre el cristal, un reflejo de su propia existencia transitoria. La ciudad de Marbella se extendía a sus pies, un tapiz de luces vibrantes y vidas ajenas, un mundo al que ya no pertenecía. El reloj de diseño en la pared marcaba las horas con un clic suave y persistente, un metrónomo que medía el vacío. El lujo que la rodeaba, la seda de las sábanas, el mármol frío bajo sus pies descalzos, había perdido todo su significado. Era solo el decorado de una espera sin fin, una espera por algo o alguien que intuía que nunca volvería de la misma manera. El apartamento, antes cargado con la tensión de su presencia, ahora se sentía cavernoso y hueco. Su ausencia era una entidad física, un frío que se colaba por debajo de las puertas. Sofía se encontraba buscando rastros de él, un libro que hubiera dejado fuera de lugar, el leve aroma de su colonia en el aire, pero todo era impecable, estéril, como si el personal tuviera órdenes de borrar cualquier vestigio de su paso. El vacío que dejó Javier era más aterrador que su poder. Cuando él estaba allí, ella luchaba contra un monstruo tangible. Ahora luchaba contra un fantasma, contra el recuerdo de un toque y una mirada que la habían cambiado para siempre, dejándola anclada a una emoción que no tenía dónde depositar. Volvió a sus lienzos, pero su arte había mutado. Ya no pintaba jaulas ni sombras, ahora intentaba pintar el recuerdo de sus ojos en el instante después de la violencia. Luchaba por capturar la contradicción que había visto, la furia y la vulnerabilidad, la crueldad y el dolor, todo ardiendo en una misma mirada. Era un ejercicio frustrante y obsesivo. Cada pincelada era un intento de entender al hombre, no al mito. No pintaba para revelarse, sino para comprenderse a sí misma, para dar sentido a la empatía imposible que había sentido por él. En la soledad de su estudio, el dolor de su ausencia se fue transformando lentamente en una lúcida y dolorosa comprensión de la complejidad del alma humana. Una noche, mientras veía las noticias locales en la enorme pantalla, su rostro apareció. Era una breve pieza sobre una gala benéfica, y allí estaba él, Javier Reyes, el respetado empresario, sonriendo con una frialdad perfecta mientras estrechaba la mano de un político. Vestía un smoking perfecto, la personificación del poder y la elegancia. Nadie en esa sala podía imaginar sus nudillos rotos o la sangre en sus manos. Verlo así, tan distante y público, fue como un golpe. El hombre cuya herida había curado pertenecía a un mundo de sombras, pero el hombre en la pantalla pertenecía al mundo de las mentiras bien construidas. La distancia entre ellos ya no era solo física, era un abismo que separaba dos realidades irreconciliables. Esa imagen la obligó a enfrentarse a su propia complicidad. Vivía en una torre de marfil construida con dinero manchado. La ropa que vestía, la comida que comía, los lienzos en los que pintaba su angustia, todo estaba pagado con el sufrimiento de otros. Ya no era la víctima inocente secuestrada en un callejón, ahora era una beneficiaria silenciosa de su imperio. Esta conciencia la golpeó con la fuerza de una revelación. Su brújula moral, antes tan firme, ahora giraba sin control. La línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa, y ella estaba de pie justo en el centro de esa ambigüedad, transformada por ella. Una semana después, un hombre que no era Javier, un abogado de rostro severo y traje gris, le entregó un sobre de piel. Dentro no había una carta, sino una colección de documentos, un pasaporte con un nuevo nombre, escrituras de un apartamento en Florencia a su nombre, y los detalles de una cuenta bancaria con fondos que le garantizarían una vida sin preocupaciones. No había ninguna nota personal, ninguna palabra de despedida. Era una solución, no un adiós. Un plan de escape diseñado con la misma precisión clínica con la que él dirigía sus negocios.
Era su forma de liberarla, de empujarla fuera de su mundo tóxico. El gesto más grande de protección era también el acto más profundo de abandono. Sofía se quedó sola en el inmenso salón, con los papeles en la mano, sintiendo el peso de esa libertad impuesta. La lluvia había cesado y la ciudad brillaba abajo, silenciosa y ajena. El ático estaba en una calma absoluta. El silencio ya no era la ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de todo lo que nunca se dirían. Comprendió que él la había alejado no solo para protegerla del mundo, sino para protegerla de sí mismo. Y en ese silencio final, las palabras no dichas entre ellos se convirtieron en los verdaderos muros de su nueva prisión, un eco que la seguiría a través de cualquier nombre, a cualquier ciudad a la que decidiera huir. Un año después, el aire de Florencia olía a óleo fresco, a cuero antiguo y a la promesa de una vida renacida. En el corazón del Oltrarno, el barrio de los artesanos, una pequeña galería bullía de gente. Las paredes blancas estaban cubiertas de lienzos que exploraban la violenta belleza del claroscuro, retratos de almas atrapadas entre la luz y la sombra. Era la primera exposición de Sofía. Ya no era la joven asustada de Marbella, se movía entre los invitados con una calma serena, su vestido de lino negro, tan simple y elegante. Había transformado su dolor en arte, su cautiverio en una profunda comprensión de la naturaleza humana. Cada cuadro era una página de su historia, pero contada en un lenguaje universal que ya no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que encontraban un reflejo de sí mismos en sus trazos. En medio del murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de prosecco, un silencio repentino se apoderó de su percepción. Sintió una mirada sobre ella, una presencia tan familiar y tan densa que el aire a su alrededor pareció solidificarse. Su corazón se detuvo por un instante antes de empezar a latir con una fuerza sorda y dolorosa. Lentamente, alzó la vista hacia el fondo de la sala, hacia un arco de piedra que conducía a un pequeño patio interior. Allí, envuelto en la penumbra, justo fuera del círculo de luz, estaba él, Javier. No como un espectro del pasado, sino como una realidad tangible y abrumadora, un ancla de oscuridad en su océano de nueva luz. El mundo a su alrededor se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sin sentido. Solo existían ellos dos. Él no se movió. Permaneció inmóvil, observándola con una intensidad que atravesaba la distancia y el ruido. Vestía un abrigo oscuro, sin el traje impecable de sus días de poder, pareciendo más un viajero solitario que un rey en su trono. Sofía vio que el tiempo y la guerra silenciosa que había librado por ella habían dejado su marca. Había nuevas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, y la cicatriz de su ceja parecía más profunda, un recordatorio permanente de la violencia que lo había forjado. Pero en su mirada no había posesión ni amenaza. Había algo nuevo, algo que ella nunca había visto antes, una paz extraña y melancólica, la calma de un hombre que había completado la única tarea que realmente le importaba. En ese cruce de miradas se desarrolló una conversación completa sin necesidad de una sola palabra. Él la miraba y en sus ojos ella leía: «Estás a salvo, eres libre, eres todo lo que esperaba que fueras». Y ella, sosteniendo su mirada sin miedo, le respondía: «Lo sé, gracias, te perdono». Fue una absolución mutua, un reconocimiento de que sus almas, aunque destinadas a caminos separados, se habían tocado y transformado irreversiblemente. Él había sido su carcelero y su salvador, y ella había sido su prisionera y su única oportunidad de redención. En ese instante, todo el dolor, el miedo y la confusión de su pasado encontraron su lugar, cristalizándose en un entendimiento puro y final. La deuda entre ellos estaba saldada. El director de la galería se acercó a Sofía, tocándole suavemente el brazo y rompiendo el hechizo.
Sofía, el crítico del Corriere della Sera, quiere hablar contigo, le susurró, ajeno al drama silencioso que acababa de concluir. Ella parpadeó, volviendo lentamente a la realidad de la sala. Le dedicó a Javier una última mirada, un adiós definitivo, que era también una promesa de que su sacrificio no había sido en vano. Luego, con una compostura que le costó todas sus fuerzas, se giró y caminó hacia su futuro, hacia la luz y el ruido, dejando atrás al hombre que siempre viviría en las sombras de sus cuadros. Cuando minutos después reunió el valor para mirar de nuevo hacia el arco, éste estaba vacío. Se había ido, tan silenciosamente como había llegado. De pie en el centro de su propia creación, Sofía sintió una lágrima solitaria deslizarse por su mejilla. No era de tristeza, sino de una profunda y abrumadora plenitud. Estaba sola, pero no se sentía sola. Llevaba dentro de sí la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda podían hacer un acto de amor puro, y que la redención a veces no consiste en ser salvado, sino en la valentía de dejar ir. Si esta historia sobre el poder transformador de la conexión humana te ha conmovido, ayúdanos a que llegue a más almas. Dale a me gusta, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y déjanos en los comentarios qué crees que simboliza el último cuadro que Sofía pintará.